Ya hoy veremos entonces la parte de oraciones simples y compuestas, el sujeto y el predicado. Ya, vamos a ver entonces nosotros la parte de oraciones más que todo compuestas. Vimos, si no me equivoco, en el anterior módulo un poco sobre cómo estaba conformada o cuáles eran las partes de la oración y también a qué se refería, ¿no? Con oración. ¿Ya? Me avisan si no me escuchan o algo, ¿ya? Ya, la oración. Es un conjunto de palabras que expresan un juicio con sentido y autonomía sintáctica, dice, ¿ya? Entonces son un conjunto de palabras que expresan más que todo una idea, conformadas por el sujeto, que ya ustedes lo saben. Este sujeto puede ser animal, persona o cosa que realiza la acción. Este sujeto también tiene una palabra importante o un núcleo del sujeto. Este núcleo puede ser un nombre o un pronombre, ¿no? Entre nombres pueden ser sustantivos o comunes, pronombres, yo, tú, él, mi, suyo. Por ejemplo, aquí, el núcleo del sujeto puede ser también simple. El viento sopla muy fuerte, dice, ¿no? El sujeto simple tiene un solo núcleo, es decir, un solo nombre o sustantivo, ¿ya? En un, no, un sujeto compuesto es cuando tienes más de un núcleo, ¿no? Más de un nombre o un sustantivo, ¿ya? Ahí sería un sujeto compuesto, como aquí dice, la lluvia y los truenos, ¿no? Compuesto, está hablando de dos personas. O por ejemplo, Tiago y Alicia, ¿no? Fernanda y Tiago, y así. Cuando hablas de dos personas, dos cosas o dos animales, así. Sería un sujeto compuesto, cuando tiene dos núcleos. El predicado es lo que se dice del sujeto, es lo que está haciendo esa persona, ese animal o esa cosa. De igual manera, tiene un núcleo, ¿no? Y este núcleo es un verbo que tiene que concordar en persona y número con el núcleo del sujeto, ¿no? Con estas dos de acá. Tiene que concordar. Mejor. ¿Ya? Con personas nos referimos si está en primera, segunda o tercera persona, si está hablando en singular o si está hablando en plural. Hay que tomarlo en cuenta también cuando la oración es compuesta, está hablando de dos cosas, ¿no? Su núcleo, el núcleo del predicado es el verbo principal. De igual manera, en la parte del predicado hay núcleo, un núcleo compuesto. Pueden ustedes encontrar más de dos verbos en la misma oración. Si ustedes en una oración, por ejemplo, al principio solo te habla de una persona, pero hay más de dos verbos, es una oración igual compuesta, ¿ya? O puede ser que, como lo vimos en la parte del sujeto, hable más de que esa parte tengan dos núcleos, ¿no? El sujeto tenga dos núcleos, igual sería una oración compuesta, ¿ok? ¿Esa parte se entendió? Ok. Sí, profe. Ya. Ya entiendo. O sea, técnicamente el núcleo del predicado es el verbo. Ajá, ok, sí. Cuando presenta ese predicado más de dos verbos, es una oración compuesta. Lo mismo en la parte del sujeto. Si hay dos núcleos del sujeto, es una oración compuesta. Ya. Dice características. Las oraciones simples generalmente están conformadas por un único sujeto y un único predicado. Eso más que todo la diferencia entre una oración simple y compuesta, ¿no? Para reconocer las oraciones simples se debe verificar que haya un solo predicado con un único núcleo verbal, ¿no? Como Camila viajó a España. Ahora, en la parte de una oración compuesta, como les decía, ustedes van a encontrar en la parte del predicado dos verbos, en la parte del sujeto también dos núcleos del sujeto. Pero también la oración compuesta
hay diferentes tipos, ¿ya? Y va a depender más que todo del nexo que le esté agregando, o como dice acá, una oración compuesta es aquella que tiene más de un verbo o expresión verbal, ¿no? Por lo tanto, dos o más oraciones simples. Por ejemplo, si yo separo una oración compuesta, voy a obtener dos oraciones simples que están unidas entre sí. Y va a depender de esta unión, ¿no? De esta unión para que yo le dé la categoría, ¿no? Para saber de qué tipo de oración compuesta estoy hablando. Por ejemplo, aquí, en la parte del núcleo que vimos, ¿no? La lluvia y los truenos. Este primer sujeto con los truenos está unido por la palabra o la letra I, ¿no? Este I es mi nexo, ¿ya? Y este nexo es el que me va a dar la categoría, ¿no? Que está uniendo a esas dos oraciones simples. ¿Dónde estaba? Ahí, ¿ya? Para que nosotros podamos distinguir de qué tipo de oración compuesta estamos hablando. En ellas existe un nexo gramatical, dice que las une. Este nexo gramatical también se llama conjunción. Puede ser así palabras, como les dije, o también puede estar unida por algún signo de puntuación. Y va a depender de qué unión o qué conjunción tenga, y la vamos a poder clasificar en coordinada, yuxtapuesta y también subordinada. En estas tres se, se clasifican las oraciones compuestas. Por ejemplo, aquí, proposición u oración es lo mismo, ¿ya? Es una oración simple. El amor es siempre una distracción. Tenemos nuestro sujeto, nuestro predicado y el verbo es. Pero en la parte de abajo dice, tú la quieres y ella te quiere, ¿no? Ya de aquí, tú la quieres, directamente sería nuestra primera oración o proposición, nuestra oración simple, que tiene sujeto, predicado y tiene verbo. De igual manera, ella te quiere, ¿no? Sujeto, predicado, verbo. Y hay algo que las está uniendo, que es esta y. Utilizando esta y, nosotros entonces una oración simple podemos formarla como una oración compuesta. Lo mismo acá. ¿Ya? Y aquí ustedes tienen una tablita, ¿ya? Si quieren la copian, si no, no hay problema. Este es un cuadro de conjunciones, o sea, ese nexo que nosotros vamos a utilizar para poder formar nuestra oración compuesta y darle el nombre, ¿no? A qué tipo de oración compuesta va a pertenecer. Por ejemplo, en anteriores ejercicios, lo que acabamos de ver, vimos y, ¿no? Aquí en esta parte de conjunción, ¿no? Tenemos i, en, i, que va a dar el significado de unión. Y esta es una conjunción copulativa. Cuando ustedes vean y, por ejemplo, ese tipo de oración es una oración compuesta de tipo copulativa, de oposición, pero más, si no, sin embargo, también. Alternativa o un consecuencia, así que, ¿no? Y pueden ver aquí algunos ejemplos. Vamos a ver cada uno. ¿Ya? Al principio dijimos que las oraciones compuestas eran coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas, ¿verdad? Vamos a ver entonces las oraciones coordinadas. En este tipo de oración utilizan este cuadrito, este tipo de conjunciones. ¿Ya? Es el nexo que van a utilizar para formar esas oraciones, ¿no? Las oraciones que forman un conjunto tienen cierta independencia sintáctica y su clasificación depende del tipo de nexo empleado, como les decía.
que no pertenece a ninguna de las dos oraciones. Estos nexos son llamados conjunciones. ¿Ya? Entonces, tenemos a las coordinadas copulativas. En estas coordinadas copulativas ustedes van a encontrar y, ni, que. Este nexo, ¿no? Que va a unir mi oración 1 con mi oración 2 o mi oración simple 1, mi oración simple 2. Y podemos ver acá. Conservó la calma y nos dio un ejemplo a todos, ¿no? Sería una oración simple 1, oración simple 2, ¿no? Y está unido por esta conjunción. Por ejemplo acá, Carmen no estudia ni trabaja. ¿Ya? Es una oración simple que está unida con una conjunción. Esta es una coordinada copulativa. ¿Ya? Una oración compuesta, coordinada copulativa. Así sería el nombre extenso que va a tener este tipo de oración. Coordinadas disyuntivas, que van a indicar alternancia. O ustedes van a ver estas dos letras en este tipo de oraciones. Tenemos las coordinadas adversativas, más, pero, si no, aunque, sin embargo, ¿no? Por ejemplo, el hombre llegó puntual, pero no nos trajo el pedido. Los niños quieren salir a pasear, pero también desean tomar helado, ¿no? Es una oración compuesta, coordinada, adversativa. Distributiva indican alternancia de acciones, bien, ahora o ya. De un ratito lo vuelvo a subir para que lo copien el cuadrito, ¿ya? Todas estas, las que vimos hasta las distributivas, hasta acá, ¿no? Son oraciones coordinadas, copulativa, adversativa, disyuntiva, ¿ya? Quiero que lo copien aquí en su cuadernito, porque no lo tienen en su libro, si no me equivoco, ¿ya? Oraciones compuestas son coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas, así. Aquí lo voy a poner para que ustedes lo vean, ¿ya? Como quiero que lo hagan. O así. Mejor lo hago acá, en la pantalla. Por ejemplo, oración simple. ¿Qué tienen? Tienen un núcleo y un verbo. Es mi oración simple. Mi oración compuesta. Pueden haber dos núcleos del sujeto. No, pueden haber dos núcleos del sujeto y también puede presentar dos verbos, ¿ya? Puede ser que en la misma oración tenga dos núcleos y dos verbos también, ¿ya? En la oración compuesta van a haber dos núcleos del sujeto y dos verbos. Ahora, la oración compuesta. Vamos a ponerla. ¿Ya? La oración compuesta son de tres tipos: coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas.